Entonces, vamos a ver el día de hoy el tema de I+C. Tenemos, primero vamos a ver la norma aplicable. Nos vamos a guiar de la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también de su reglamento, el Decreto Supremo 005 del 2012. Entonces, en base a este Decreto Supremo 024, que es la normativa para seguridad y salud ocupacional en minería, nosotros vamos a evaluar nuestro I+C en los registros que vamos a ver a continuación, ¿no? La base también que nosotros tenemos es nuestra política de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, ya que este compromiso de gerencia va a partir para que nosotros podamos velar por la protección y seguridad de todos los empleados, ¿no? Aquí mismo se menciona algunos compromisos que son firmados por gerencia, ¿no? Vamos a poder ver que tenemos el primer compromiso, que es velar por la protección de la seguridad y salud de los integrantes de la empresa, ¿no? Cumplir con las normas legales, garantizar la participación y consulta de los trabajadores, capacitar y entrenar apropiadamente a nuestro personal. Y aquí lo menciona también, ¿no? Esto es específico para lo que vamos a ver el día de hoy, que es identificar y evaluar los peligros, riesgos inherentes a nuestros procesos a fin de prevenir y controlar incidentes y accidentes relacionados con el trabajo, enfermedades, daños a la salud de nuestros colaboradores, contratistas y visitantes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que identificar y evaluar los peligros y riesgos, ¿no? Para eso vamos a tener herramientas que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es nuestra política. Y también está alineado a los derechos y obligaciones que tenemos nosotros como personal dentro de la organización, ¿no? En materia de prevención de riesgos laborales, ¿cuáles son nuestros derechos y obligaciones como personal? Es participar en programas de capacitación y actividades para prevenir riesgos laborales. La normativa, la seguridad, ¿qué nos dice? Que debemos tener 4 capacitaciones como mínimo al año. Entonces, debemos cumplir, según normativa, con 4 capacitaciones que nos va a proporcionar, ¿no? Dentro de la obligatoriedad de la ley. ¿Qué más tenemos como obligación y derecho? Comunicar al empleador situaciones de riesgo y ocurrencia de incidentes y accidentes. También nosotros tenemos que ver nuestra participación, ¿no? En la comunicación que podamos tener. Si vemos algún riesgo, ocurrencia de riesgos o accidentes e incidentes, tenemos que comunicarlo, ¿no? Cumplir normas e instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Usar de manera adecuada los equipos o implementos de protección personal también, ¿no? Operar equipos y maquinarias para las cuales hayan sido autorizados o capacitados. Cooperar y participar en investigaciones de accidentes de trabajo. Es importante también no solo comunicar, sino también la participación y cooperación en la investigación, ¿no? Como también nosotros podemos estar en el incidente, nosotros vamos a saber qué ha ocurrido, ¿no? Y bajo eso también nosotros vamos a tener esa información y poder brindarla, ¿no? Entonces, dentro de los controles que tenemos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo primero también que mencionábamos era la evaluación de riesgos y aplicación de controles, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. También nosotros tenemos la investigación de accidentes e incidentes, reportar todos los casos, supervisar a los trabajadores e inspeccionar, instruir al personal sobre la forma segura de ejecutar sus labores, obedecer lo indicado en las señales de seguridad y utilizar los EPPs, ¿no? Que son proporcionados. Ahora, para esto nosotros tenemos un procedimiento, ¿no? Esta es una herramienta que nosotros tenemos para identificar los peligros, evaluar los riesgos y tener las medidas de control. Entonces, nuestro procedimiento, que lo podemos encontrar en la carpeta compartida, según sea el caso, ¿no? Comercial o metrología,
tenemos aquí en documentos del SIC Metrología o documentos del SIC Comercial, ¿no? En procedimientos SST. Vamos a ver aquí todos los procedimientos que tenemos y aquí vamos a tener el P06, SST y per se, ¿no? Aquí lo vamos a tener. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a poder revisar. Nosotros vamos a desmenuzar un poco el procedimiento el día de hoy para que podamos entenderlo todos, ¿no? Entonces, ese procedimiento lo tenemos en la versión 6. Lo primero que nos menciona es los términos y definiciones para poder entender, ¿no? Cómo elaborar ley per se que nosotros tenemos como registro. Lo primero que nos menciona es el peligro, ¿no? ¿Qué es un peligro, no? Es un foco o una situación con un potencial capaz de dañar en términos de lesión humana, enfermedad, daño a la propiedad, el entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos, ¿no? Es cualquier situación que tiene el potencial de dañar, ¿no? Ese es un peligro. ¿Y qué es el riesgo? Es la combinación, ¿no? ¿Qué va a combinar aquí? La probabilidad y la severidad. ¿Qué tan probable es que ocurra ese peligro y cuánto daño nos va a generar, ¿no? Con la severidad. Reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, equipos, procesos y al medio ambiente, ¿no? A todos esos. ¿Qué es la identificación de peligro? Es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿no? Como su propio nombre lo dice, lo identificas, ¿no? Identificas qué es el peligro que ya vimos, ¿no? Esa situación con potencial de causar daño. ¿Qué más? Evaluación de riesgos. Aquí ya vamos a la evaluación, ¿no? Ya hemos identificado el peligro, el riesgo, ahora vamos a evaluarlo. El proceso de evaluar los riesgos que surgen de uno o varios peligros, ¿no? Teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir si él o los riesgos son aceptables o no. Entonces ahí vamos a evaluarlo, ¿no? En los siguientes diapositivas vamos a ver la evaluación. ¿Qué más? Fuente de riesgo, ¿no? La fuente es la actividad, lugar o proceso, equipo, sustancia, agente o situación que puede originar un riesgo, ¿no? La fuente de riesgo. El control de riesgos es el proceso de toma de decisiones basada en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Entonces, después de evaluar un riesgo, vamos a ver su control, ¿no? Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia, ¿no? Vamos a ver qué controles vamos a tener para poder minimizar esos riesgos que hemos evaluado y encontrado, ¿no? ¿Qué más nos dice? La probabilidad. ¿Qué es la probabilidad, no? La posibilidad o frecuencia de que se materialice un peligro, ¿no? Es probable que eso ocurra, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Y el I per se, bueno, que ya estábamos mencionando, es, como sus siglas lo dicen, identificación, la I, de peligros, la P, evaluación, E, de riesgos y controles, ¿no? I per se. ¿Qué es un incidente? Es un evento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene potencial de conducir a lesión, enfermedad, sin importar su severidad o fatalidad, ¿no? Ese es un incidente que puede o tiene el potencial de causar alguna lesión, ¿no? No ha causado lesión, sino que tiene ese potencial. Y el accidente ya ha causado, ¿no? Es ya un incidente con lesión o enfermedad, que ya causó una lesión o una enfermedad. En eso se diferencian, ¿no? El incidente, por ejemplo, puede ser la caída de alguna caja, ¿no? Pero sin lesionar a nadie, pero pudo haber lesionado a alguien si estuvo ahí en ese momento, ¿no? Si hubiera estado. Y el accidente, pues ya es cuando hubo una persona, pues, abajo de una caja que estaba ahí mal ubicada y le cayó, pues, ¿no? Entonces ya hay una lesión. Entonces eso ya es un accidente, ¿no? También podemos ver que estos riesgos pueden también ocasionarse
por actos o condiciones inseguras, ¿no? Acá nos referimos con un acto inseguro. Como su nombre lo dice, es la acción. Entonces, es la acción peligrosa que puede ser por parte del trabajador. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos alcohol isopropílico, ¿cuál es la acción peligrosa que podemos hacer como trabajadores? Es encender fuego, ¿no? Junto a ese alcohol isopropílico, porque pues es inflamable, ¿no? Y la condición insegura que podemos tener es que, por ejemplo, hay un cable pelado, ¿no? Entonces, eso es un defecto o una situación peligrosa del entorno, ¿no? Del entorno, la maquinaria. Entonces, esa es una condición insegura. Una condición y un acto inseguro, ¿no? Todo esto puede conllevar también a los riesgos, ¿no? A la probabilidad de que haya un incendio, ¿no? Y el peligro, ¿cuál sería? El alcohol inflamable, ¿no? Que está ahí latente, ¿no? Latente para que pueda ocasionar tal vez un riesgo. Si hay un acto o una condición insegura. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya. Entonces vamos a ver también el listado. A ver. Vamos a ver también el listado para los peligros y riesgos. Aquí también lo menciona, ¿no? La fuente es la normativa de la 005-2012. Nos menciona acerca del peligro, ¿no? La situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños, ¿no? A las personas y ambiente. No solamente puede ocasionar daños a nosotros como personas, también ese peligro puede ocasionar daños a nuestros equipos, ¿no? A los procesos, ¿no? Interrumpir algún proceso, eso también es un peligro, ¿no? Y al ambiente, al propio ambiente que nosotros tenemos. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿no? Ese peligro latente que nosotros tenemos se materializa y ya sería un riesgo, ¿no? Bajo determinadas condiciones que vimos, un acto o una condición insegura, ¿no? Y genera, ¿qué? Genera daños a las personas, al equipo o al ambiente. Entonces, esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Vamos a ver ejemplos para tenerlo más claro. Tenemos aquí ejemplos de peligro y ejemplos de riesgo. Y también vamos a ver que se van a clasificar, ¿no? Entonces tenemos aquí tipos de peligros, serían físicos, por ejemplo, ¿no? La intensidad de ruido mayor a 85 decibeles. Este ruido ya es dañino para el oído, ¿no? Tienes que utilizar equipos de protección personal, ¿no? Etcétera. Este es un peligro ya latente, ¿no? ¿Qué nos puede ocasionar? ¿Qué cosa? A ver, ejemplos de riesgos. Hay una exposición a una intensidad de ruido mayor a 85 decibeles que puede generar hipoacusia inducida por el ruido, ¿no? ¿Qué más? Peligros físicos, vibraciones de la compactadora, ¿no? ¿Qué riesgo genera? Exposición a vibraciones, ¿no? Al manipular la compactadora, lesiones osteomusculares, síndrome de Raynaud. Esos son físicos, ¿no? Algunos ejemplos de peligros físicos. Químicos, partículas de polvo, ¿no? De sílice, por ejemplo, en suspensión. ¿Cuál es el riesgo? Que podamos inhalarlo, ¿no? Ese es el riesgo. Inhalación de partículas de polvo de sílice, silicosis, ¿no? Que puede ocasionar. En biológicos, presencia de hongos en los equipos de aire acondicionado, ¿no? ¿Eso qué riesgo puede ocasionar? La inhalación, ¿no? Porque prendemos el aire acondicionado y ese peligro se materializa, ¿no? Entonces, ese peligro latente se materializa y lo podemos inhalar, ¿no? Inhalación de esporas de hongos al realizar mantenimiento, tal vez del aire acondicionado, ¿no? ¿Qué consecuencia nos trae? Alergias, problemas respiratorios, entre otros, ¿no? Peligros ergonómicos, posturas forzadas, ¿no? Eso es más que todo para el tema de administrativo, ¿no? Que tenemos posturas repetitivas, ¿no? El levantamiento también de bolsas de cemento. Bueno, eso es también para ejemplo.
¿Qué riesgo podemos tener? Lesiones en la zona lumbar, que nos ocasiona pues lumbalgia, ¿no? Psicosocial también, ¿no? Tiempos prolongados por exceso de trabajo. ¿Qué riesgo? Tenemos el estrés laboral, el síndrome de Burnout, enfermedades cardiovasculares, afecciones musculoesqueléticas, entre otros, ¿no? Mecánicos. Un peligro mecánico, ¿cuál sería? Rotación de poleas engranadas sin guardas de protección. ¿Qué riesgo puede tener? Atrapamiento de los miembros superiores en las poleas engranadas, ¿no? Ese riesgo ya es la materialización, ¿no? Del peligro. También locativos, piso en mal estado, desnivelado. ¿Qué riesgo es? Caída de personas en el mismo nivel, ¿no? Del piso. Eléctricos, cables eléctricos energizados en mal estado. El riesgo, electrocución, ¿no? Quemaduras internas. Físico-químicos, realizar trabajos de soldadura en atmósfera explosiva. ¿Qué riesgo? Explosiones, incendio, quemaduras, hasta la muerte, ¿no? Daños materiales también, entre otros. Entonces, esos son algunos ejemplos de peligros y riesgos según los tipos, ¿no? Dentro del procedimiento también tenemos responsabilidad, ¿no? Las responsabilidades vienen desde gerencia. El gerente general, ¿qué responsabilidad tiene? La de fomentar la participación del personal en la identificación de peligros y riesgos asociados a su puesto de trabajo. Proporcionar los recursos necesarios para controlar los riesgos significativos y aquellos que se consideren necesarios. Entonces, uno, fomentar la participación del personal y otro, proporcionar los recursos, ¿no? Para que nosotros podamos identificar. ¿Qué responsabilidad también tenemos? La del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participa también en la identificación de peligros y evaluación de riesgos que afectan a los trabajadores. Es como la voz de todos los trabajadores, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realiza el seguimiento de las medidas de control de los riesgos evaluados, informando a la gerencia también. Entonces participa y también realiza un seguimiento, ¿no? De toda la evaluación de los riesgos y control. ¿Qué más? El jefe SIC facilitar el proceso de I+C y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología. Establecer la metodología también que estamos viendo ahora en el procedimiento para la evaluación de la matriz de I+C y mantener actualizada la matriz. Asegurar la publicación y actualización del I+C en la red interna de SG Nortec. Realizar el seguimiento respectivo para el cumplimiento de los controles de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ahora, todos, o sea, el personal involucrado participa también en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y revisa sus peligros periódicamente. Ustedes también como personal, pues, sabe la actividad que está realizando y puede identificar los peligros y evaluar controles que se puedan implementar también, ¿no? Entonces, nosotros como personal podemos participar también en la identificación de peligros y con ello analizar y actualizar el I+C en el momento que sea pertinente, ¿no? Cuando se necesite. Entonces, todos los trabajadores se encuentran en la obligación y en el derecho de participar en las actividades de I+C de sus respectivas actividades y áreas de trabajo. Es importante siempre ver, ¿no? Qué peligros y qué riesgos pueden tener su área de trabajo para nosotros identificarlo y implementar controles, ¿no? Controles que van a ser plasmados en el I+C. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Para identificar peligros y riesgos. Lo primero, tenemos que ver nuestra tarea, ¿no? Identificar peligros dentro de nuestra tarea. Tenemos que revisar cuáles son los pasos de la tarea para que no se escape ninguno y poder identificar en cada paso los peligros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros realizamos todos los días? Entonces nosotros listamos nuestras tareas
y con ello nos va a ayudar a identificar los peligros en cada uno de ellos, ¿no? Después, considerar todos los posibles peligros, por poco probables que parezcan, incluidos aquellos generados en situaciones de emergencias también, ¿no? ¿Cuáles son situaciones de emergencia? Los sismos, inundaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, eso también son peligros que podemos identificar. Para la identificación de los peligros y riesgos, utiliza la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta nos podemos hacer? ¿Qué voy a hacer, no? Para identificar la tarea. ¿Y por qué? También. Realizar las siguientes preguntas para llenar el campo de descripción de la consecuencia, ¿no? El qué, el por qué, y qué podría ir mal, ¿no? ¿Qué podría pasar si yo hago esto, ¿no? Culminada esta identificación de peligros, en el registro correspondiente será evaluado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para su archivo en el sistema documentario, ¿no? Y también, si es posible, la actualización del IPRC, ¿no? Si es necesario. Entonces, luego de la identificación de estos peligros y riesgos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el riesgo, ¿no? Y para eso tenemos criterios. En la tabla número 1 vamos a ver el criterio que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de la probabilidad. Como ya mencionamos, el riesgo es la probabilidad por la consecuencia, ¿no? Esa combinación para que nosotros podamos identificar el nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo evaluamos la probabilidad? Tenemos niveles. El nivel A de la probabilidad nos va a mencionar que va a ser muy común o muy probable que suceda. Entonces, si es muy común o muy probable que suceda, vamos a identificarlo con A. Vamos a poner A en la probabilidad. Entonces, ¿qué nos dice que es muy común? Es que sucede con demasiada frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Puede ser 6 o más personas expuestas varias veces al día, ¿no? La frecuencia de exposición. Con este criterio lo podemos medir, ¿no? Ya, el nivel B es porque ha sucedido, o sea, es probable, porque ya ha sucedido, ¿no? Sucede con frecuencia, de 3 a 5 personas expuestas varias veces al día, ¿no? Estos son criterios que vamos a utilizar. Si es por personas o la frecuencia en la que sucede. La C, vamos a calificar con C, si podría suceder, o sea, es posible. Sucede ocasionalmente o pocas personas expuestas, ¿no? Varias veces al día, de 1 a 2. Vamos a poner el nivel D cuando es raro que suceda, ¿no? O poco probable. Es rara vez que ocurre o no es muy probable que ocurra. En cuestión de personas van a ser moderados, ¿no? De 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente. Y si calificamos con E, es que estamos diciendo que es prácticamente imposible que suceda. Es decir, que muy rara vez ocurre o imposible que ocurra, ¿no? Esa ya es la calificación que nosotros sabemos en base a la experiencia, a lo que hemos visualizado, ¿no? Para que podamos evaluar ese criterio. En base a las personas, vamos a ver cuántas personas están expuestas, ¿no? Sería de 1 a 2 personas ocasionalmente. Entonces, en base a estos criterios, nosotros ya podemos calificar la probabilidad. Ya tenemos el primer criterio, ahora vamos con la severidad, ¿no? Para poder identificar los dos criterios. Vamos a calificar con 1 si el criterio de severidad es catastrófico, ¿no? Varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes. A la propiedad, ¿no? Por ejemplo, ha ocurrido pérdidas con un monto mayor a $10,000, no, $100,000. En el proceso, ¿no? Hubo una paralización del proceso por más de un mes o paralización definitiva. Entonces, si ocurre esto, vamos a calificar alguno de estos criterios, vamos a calificar con el nivel 1, ¿no? Que es catastrófico. Vamos a calificar con el nivel 2 si la severidad es de mortalidad, una pérdida mayor, ¿no? Si las pérdidas están en un monto de $10,001 a $100,000, si la paralización del proceso es de más de una semana o menos de un mes, ¿no?
El nivel 3 es pérdida permanente, lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida, enfermedades ocupacionales avanzadas, ¿no? Es pérdida permanente. En el tema de propiedad, si tenemos una pérdida por un monto de $5,001 a $10,000, en el proceso, si hay una paralización del proceso por más de un día o hasta de una semana, ¿no? Ese es el nivel 3. El nivel 4 es una pérdida temporal, es decir, que hay lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posición ergonómica tal vez, ¿no? En el tema de propiedad, una pérdida por un monto de 1,000 y menor a 5,000, hasta $5,000, ¿no? En el proceso puede haber una paralización de un día, ese es entonces el nivel 4. Y el último nivel es el nivel 5, que hay una pérdida menor, ¿no? Una lesión que no incapacita a la persona, que son lesiones leves, y en la propiedad hay una pérdida por un monto de $1,000, o en el proceso hay una paralización menor a un día, ¿no? Entonces, en base a estos criterios vamos a ver los niveles de severidad. Ya tenemos cómo evaluar la probabilidad y la severidad, ahora vamos a poder tener o determinar el nivel de riesgo. Entonces, para determinar el nivel de riesgo se combina la severidad y la probabilidad en base a la tabla siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí el cruce, ¿no? Por ejemplo, si nosotros calificamos con A la probabilidad y con número 3 la severidad, vamos a tener un 6, ¿no? Aquí está el cruce. Entonces aquí está A con un 3, vamos a tener un 6. Pero el 6 está en rojito, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el número 6, ¿no? ¿Qué nos dice el rojo? Que el nivel de riesgo es alto. El riesgo es intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor, ¿no? Esa es la descripción para el nivel alto. Entonces tenemos que aplicar la medida correctiva dentro de las 24 horas siguientes, ¿no? Porque ese riesgo está en el nivel más alto, el rojo, ¿no? En la aceptabilidad tenemos que es no aceptable, ¿no? Tenemos que hacer algo en 24 horas, ¿no? No es aceptable. El riesgo no es no aceptable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operativos, ¿no? Y así vamos a ir viendo, ¿no? De acuerdo a la calificación, si calificamos con E y 4 la severidad, aquí vamos a ver, ¿no? En el espacio 23 en verde, y vamos a ver la tolerabilidad, la aceptabilidad, ¿no? En base a eso vamos a aplicar las medidas de control. Tenemos aquí la medida de control en base a la jerarquía, ¿no? Jerarquía de controles. Vamos a ver aquí en la pirámide que la parte superior es la más eficaz y la parte inferior es la menos eficaz que nosotros podemos aplicar, ¿no? Dentro de las medidas de control. Tenemos la primera, la más eficaz, siempre empezamos por eliminación, ¿no? De ese peligro. ¿Qué quiere decir? Que es quitar físicamente el peligro si es posible, ¿no? Generalmente no se puede, por eso tenemos también otra jerarquía de controles, ¿no? Siempre se pasa a la siguiente, pero todas también son complementarias, ¿no? No es que utilices una y las otras ya no se van a usar, sino puedes utilizar 2, 3 o todas, ¿no? Entonces se controlan los peligros, ¿no? La aplicación de controles nos ayuda a evitar que el peligro se materialice o para disminuir, ¿no? Los niveles de riesgo existentes, debiendo aplicarse en el siguiente orden. Primero, por ejemplo, aquí vemos unas rocas, ¿no? Encima, y ahí puede pasar el personal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar ese peligro que tenemos, ¿no? Ese riesgo de caída, de talud, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a bueno, aquí está explotando, ¿no? Ese techo, entonces ya no hay ese peligro de caída de rocas, ¿no? Entonces estamos eliminando el peligro.
La siguiente es la sustitución, ¿no? Sustituye el peligro. ¿Qué vamos a sustituir? Por ejemplo, aquí tenemos una maquinaria defectuosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sustituirla por una maquinaria que esté en buen estado, ¿no? Que se haya inspeccionado, que tenga mantenimiento, ¿no? Etcétera. Esa es sustitución, ¿no? Después, el tercero es control técnico o control de ingeniería, ¿no? Dentro del control de ingeniería vamos a cambiar, por ejemplo, lo manual por una maquinaria, ¿no? Hay que automatizar, si es posible. Entonces, esos control de ingeniería ya pasa a ser el diseño, ¿no? Que podemos realizar para la automatización, tal vez, del proceso. Después tenemos controles administrativos, ¿no? Aquí que nos dice cambia la forma como la gente trabaja, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de controles administrativos? La señalización, las advertencias, los controles administrativos como procedimientos, el ATS, ¿no? Documentación, capacitaciones, ¿no? Esos son controles administrativos que nosotros podemos tener, ¿no? Por ejemplo, este techo de rocas, ¿no? Que está por caerse. Le ponemos señalización de no pasar, ¿no? Entonces estamos poniendo aquí advertencias, ¿no? Controles administrativos. ¿Qué es menos eficaz? Claro que eliminar esas rocas, ¿no? Que se pueden caer. Como les mencioné, pues, ¿no? Estamos yendo en esa jerarquía. Y por último, lo menos eficaz también es lo que debemos usar el EPP, ¿no? El equipo de protección personal. Ya que protege al trabajador con este PP, ¿no? Es lo último que ya nosotros tenemos dentro de la jerarquía de controles, ¿no? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Bien. Entonces ya vimos la evaluación y los controles que podemos tener para estos peligros y riesgos identificados. Ahora vamos a ver el seguimiento, ¿no? Control y actualización y seguimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto es revisado y actualizado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los trabajadores. Como mínimo, la ley que te dice una vez al año, es decir, anualmente. Es como mínimo que se tiene que revisar y actualizar. Entonces, anualmente. Debe revisarse también cuando ocurra lo siguiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una instalación de un equipo nuevo o un sistema, ¿no? No sabemos qué peligros nuevos hay, ¿no? Entonces tenemos que identificar también. Cuando también se contrate un nuevo servicio o que implica actividades en las instalaciones, también no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? O se ejecute un nuevo proyecto, ¿no? También hay nuevos peligros. También cuando se presenten cambios en la legislación aplicable, tenemos que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que implementar? Cuando se observe que no se ha considerado todos los peligros y riesgos, también, ¿no? Si nosotros podemos ver que hay un peligro que no se ha identificado dentro de nuestra tarea o actividad, entonces nosotros podemos decir, ¿no? Mira, yo he identificado este peligro, este riesgo, entonces vamos a aplicarle controles, ¿no? Y actualizamos el IPRC. Cambios en metodología, sistemas de trabajo y tecnología, ¿no? También eso implica nuevos riesgos, ¿no? Emergencias, incidentes y accidentes que pueden haber ocurrido también nos llevan a incluir nuevos riesgos o nuevos peligros, ¿no? Entonces, para eso también se revisa. Aquí, por ejemplo, vemos un caso, ¿no? En la imagen pueden visualizar, tenemos personal administrativo y pues hay bastante desorden, ¿no? Dentro de la oficina. Y ahí podemos también identificar algunos peligros, ¿no? Ustedes también viendo, ya seguro han identificado algunos, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya nuestro registro, ¿no? Este es nuestro IPRC de línea base.
El código es el F01-P06-SST. Estamos en la versión 3. Se ha actualizado el 19 de enero. Entonces tenemos aquí una partecita del IPC que es para el proceso administrativo. Entonces tenemos primero identificado el proceso y la actividad y tenemos aquí quienes participan, ¿no? El puesto de trabajo. ¿Cuál es la tarea? Por ejemplo, la creación de presupuestos, OTs, digitación de certificados, coordinaciones con clientes, compras, entre otros, ¿no? Esta tarea es rutinaria y aquí están los peligros y los riesgos, ¿no? ¿Cuáles hemos identificado para esta tarea? Tenemos aquí la exposición prolongada a la pantalla, mala postura de cuello y muñecas, ¿no? Ese es un peligro latente que podemos tener dentro de esta tarea y puesto de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos? Los trastornos musculoesqueléticos, el síndrome del túnel carpiano, cefaleas, cansancio visual, ¿no? En la evaluación hemos puesto el nivel de probabilidad, aquí está, como C, ¿no? ¿Qué significa C? Podría suceder, ¿no? Aquí está. Y el nivel de severidad o consecuencia le hemos puesto como 4, ¿no? ¿Qué menciona el 4? Pérdida temporal, ¿no? Entonces, ¿qué nos da? Nos da 18. Está en la zona verde, ¿no? Ese es el nivel de riesgo, la clasificación. Como ya vimos, en la zona verde tenemos que nos menciona que es bajo, ¿no? El riesgo puede ser tolerable. Igual podemos aplicar controles. ¿Hemos aplicado controles? Sí. Aquí está la jerarquía de controles. Lo primero, eliminación. No hay eliminación, porque esos procesos de todas maneras se realizan, ¿no? No podemos eliminar la creación de presupuesto, ni la creación de OTs, ni la digitación de certificados, ni las coordinaciones con el cliente, ni compras, ni otros, ¿no? Sustitución, ¿podemos sustituir? Tampoco. Controles de ingeniería, podemos tener sillas ergonómicas, monitores a nivel de los ojos, buena iluminación. Controles administrativos, tenemos las pausas visuales cada 30 o 45 minutos y la capacitación en ergonomía, ¿no? Esos son controles administrativos. EPPs específicos, puede ser lentes con filtro de luz azul, si aplican, ¿no? Ahora, después de aplicar estos controles, nosotros tenemos una reevaluación de este riesgo, ¿no? Para ver en cuánto ha disminuido. Entonces vamos a ver aquí que este riesgo lo vamos a llevar como riesgo residual. Este riesgo residual es porque todavía no hemos eliminado el riesgo y nosotros solamente estamos minimizando, ¿no? Minimizando la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, pero todavía se mantiene, solo lo hemos minimizado. Entonces, luego de aplicación de estos controles, vamos a ver que tenemos que hemos minimizado la probabilidad. Estaba en C y ahora está en D. Hemos minimizado un rango, ¿no? Era la evaluación que podría suceder y ahora es raro que suceda, ¿no? Con los controles que hemos aplicado. Entonces, esa es la evaluación que hemos hecho en el primer término para el proceso administrativo. Ahora vamos a ver también para el proceso operativo. Vemos aquí, por ejemplo, el mantenimiento de balanzas, ¿no? Pues vemos aquí todas las condiciones que tienen, ¿no? El personal y vemos también los actos que están realizando, ¿no? Para ello, vamos a evaluarlo dentro de nuestra matriz. Tenemos el proceso, mantenimiento, servicio de mantenimiento, la actividad de mantenimiento de balanzas, puesto de trabajo, técnico de mantenimiento, supervisor del laboratorio, ¿no? Aquí están las tareas, la frecuencia, los peligros, por ejemplo, vamos a ver un peligro. Por ejemplo, desmontaje de tapos o cojuelas manualmente o con el apoyo de pata de cabra.
peligros, golpe por desprendimiento de piezas, atrapamiento de manos o dedos, o esfuerzo físico, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Las contusiones, lesiones musculares o los cortes que esto puede ocasionar. Aquí está la evaluación del riesgo, la aplicación de controles, ¿no? Trabajo en pareja para que pueda ser rotativo, instrucción en técnicas seguras de palancas. Y en EPPs tenemos los guantes antideslizantes que deben utilizar, ¿no? Aparte de los EPPs específicos. Aquí, como mencionan, hay que utilizar EPP específicos, que son casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad, ¿no? De todas maneras. Y adicional, los guantes antideslizantes. Y aquí evaluamos otra vez el riesgo residual. Listo. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Aquí también les puse casos prácticos para identificación de riesgos, para que ustedes también puedan practicar. Pueden escanear el QR o les paso el link también. Y ahí pueden ir practicando para identificación de los peligros y riesgos dentro de puestos de trabajo, ¿no? Y para que ustedes también dentro de su puesto de trabajo, viendo sus actividades, puedan identificar los peligros, ¿no? Los peligros latentes que están en su entorno, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pasar al examen si no hay preguntas. Ya, voy a enviar el examen por... Irwin, ¿ya puedes cortar la grabación? Irwin.